¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Otra Cara, programa ya habitual en nuestro canal. El invitado de hoy, un personaje de los medios de comunicación, Jorge Eliezer Campuzano. ¿Qué historias las que nos tiene Jorge? Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Y cuente como un pequeño homenaje cuando usted está cumpliendo ya 50 años de actividad profesional. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los televidentes y a la gente que pues a esta hora también está con nosotros. Un saludo cordial y pues hombre, sí, ¿a qué horas pasaron 50 años? No sé, pero pasaron y han pasado porque yo comencé en radio el 1 de septiembre de 1964. Sí, ya se consumieron 50 años. Pero la verdad es que ha sido para mí muy gratificante por muchas razones. Primero porque estoy en actividad y me gusta, la estoy disfrutando, estoy haciendo las cosas porque las disfruto plenamente. Volví a Medellín, decidí desde el año pasado, había decidido con mi familia que yo quería volverme a Medellín, porque desde que me fui por 5 años, que fue después del Mundial de Francia en el año 98, el presidente de Caracol, incluso simpáticamente dicen ellos, que es el único locutor deportivo que han contratado en el exterior, porque a mí me contrataron en París. O sea, yo fui al Mundial, el narrador era Perea va al Senado de la República y obviamente estando allá, un día me llama el director de deportes de Caracol, que era Oscar Rentería, y era una reunión con el presidente, con el doctor Alarcón. Empezamos a hablar y cuando oí yo lo del tema de que yo iba para Bogotá, le dije yo al doctor Alarcón, pero ¿para qué me van a llevar a mí si Caracol tiene un magnífico locutor que ya estuvo en Bogotá, que es Benjamín Cuello? Entonces Rentería metió la cucharada y dijo, perdón, es que el doctor Alarcón no te está diciendo, no te está preguntando, él te está diciendo que el narrador de Bogotá eres tú. A mí realmente me dio pena porque cuando a todo el mundo tiene la ambición de llegar a Bogotá, de ir a narrar a Bogotá o a comentar o a trabajar, para mí la ilusión no era eso, ¿no? Yo creo que ya había completado la etapa de mi vida profesional y desde que llegué a esta ciudad en el año de 1969, desde que llegué a Medellín, llegué y me afinqué bien aquí, me posesioné de mi rol de un ciudadano de esta tierra. Pero bueno, hablé con mi familia porque obviamente yo no podía decirles a ellos, mañana nos vamos, entonces él sacó un viejo celular de la época y marcó a Colombia. Las panelas. Las panelas, hable con su señora y dígale que mañana la vuelve a llamar para que piense ella hoy mañana. Y así fue, al otro día lo mismo, nos volvimos a reunir y la respuesta de mi esposa fue, ¿cuándo nos vamos? Entonces ya esa fue una determinación. Pero lo que yo sí sé es que me fui para Bogotá pensando en volver. ¿Me entiendes? Sí. Cuando uno recoge todos los trebejos y todas las cosas, me fui pensando en irme, pero era volver. Y me fui pensando en 5 años y me quedé 16. Eso me asustó. Porque un día hablando con Javier Hernández, me dice Javier, le conté, le dije, hombre, yo estaba pensando en 5 años, me quedé ahí, no te preocupes que yo venía pensando en 10 y yo 27. Ahí sí, me quitó Entonces decidí, desde el año pasado, le había dicho a mi esposa que nos veníamos. Ya había cumplido el ciclo, trabajé en Caracol hasta el año 2011, 2012 creo, no recuerdo, 2011. Luego hicimos una sociedad con Javier Hernández, una magnífica sociedad con un amigo que quiero muchísimo, y con Darío Ángel Rodríguez nos fue excelentemente bien y yo creo que era una buena manera de uno estar en Bogotá, pero cuando ya las cosas, Javier se tiene que ir para lo de su empresa de Caracol Televisión, hacer radio también en Blue. Entonces ya un día decidimos que las cosas con la empresa donde estábamos no eran serias ni eran buenas, entonces nos cambiaron las reglas de juego, lo que quiero decir, sí. ¿no? Al final, entonces ya yo no estoy para que me cambien las reglas de juego, yo soy una persona madura, ya no creo que necesite ir a que me digan, mire, haga un canje para que desayune mañana, ¿no? Gracias a Dios. Gracias al Señor, eso es una bendición de Dios. Entonces ya tomé la determinación que no, le dije a mi esposa, nos vamos y me vine feliz, ¿no? Me vine feliz para acá, me instalé donde quería instalarme, a disfrutar y a vivir, y estoy viviendo unos días increíbles, indudablemente. Jorge, ¿por qué locutor?
Por una razón, Yayo, porque primero me casé. Y no me casé porque la novia estuviera en proceso. O sea, ¿no lo hicieron casar? No. Yo me casé al contrario, porque era que insistía y me decían que no. Un niño precoz, mejor dicho. Era un niño precoz. Entonces, me casé. Me casé y con una mujer, una muchacha también del pueblo, de Buga, una muchacha magnífica. Entonces, con ella me dio lo más lindo de mi vida, que empezó a tejer el camino de mi vida con mis hijos. Con ella tuve los 3 primeros hijos y después llegaron los demás, los otros 2. Pero cuando yo me caso escondido en una iglesia muy linda en Buga, pensando que nadie se iba a dar cuenta, incluyendo a mi madre, en un pueblo. Imagínate, y en Buga hace 50 años Sí. era eso. Ahí el Señor sí no le hizo el milagrito. No. Al otro día, eso fue un viernes que me casé, cumplí con mis funciones maritales en la casa de ella, porque un cuñado fue muy generoso conmigo y me facilitó pues el lecho nupcial, porque yo no tenía segundos calzones que ponerme. Entonces me fui para mi casa, donde mi madre, a dormir esa noche, y al día siguiente, que era sábado, Armando había estado transmitiendo unos juegos departamentales. Armando trabajaba en Cali, Armando Moncada Campuzano, mi hermano, estaba trabajando en Cali, y él había venido a Buga a transmitirle a Voces de Occidente unos juegos deportivos departamentales que se hicieron en Buga. Entonces ese día vino de Cali a cobrar, y mi madre pues los invitó a almorzar a él y al gerente de la emisora de Voces de Occidente, y fueron a almorzar a mi casa. Para resumir el tema, cuando yo oigo ahí entre gallos y medianoche que mi madre le dice a Armando: ¿cómo le parece que ese muérgano se casó? Yo creí que mi mamá no sabía, pues para mí fue terrible eso. Entonces ya Armando entró y me preguntó: ¿te casaste? Sí. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Entonces Armando le dice al gerente: hombre, mira, ayúdale a este hombre, dale un puesto de mensajero, de barrendero, de cualquier cosa. Y entonces a mí en el colegio me gustaba transmitir todo, yo narraba todo, me encantaba, y las carreras de ciclismo y todo lo hacía. Y en el lapso de 3 días se retiraron todos los locutores de la emisora. ¿Por qué no me preguntes? Pero retiraron todos. Entonces me hicieron una prueba de locutor y me dijeron que sí servía. Yo no creo, pero me dijeron que sí servía, y el 1 de septiembre, que era un martes, a las 2:30 de la tarde me sentaron a anunciar un programa que llamaba Su Correspondencia Musical. Y ahí me gradué de locutor. De locutor, y un año después de papá. Empezamos muy bien. Entonces, conclusión, el matrimonio lo hizo profesional. Vamos con esta pausa y ya estaremos de nuevo con ustedes y con Jorge Eliezer Campuzano. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano.
La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018.000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018.000 412266, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Regresamos a la otra cara en nuestro canal. Jorge, anécdotas son muchas. De pronto recordemos algunas y pongamos los dos extremos, la más agradable y aquella que de pronto no le gusta mucho recordar. Pues hombre, yo creo que anécdotas hay muchas. A mí me pasó una aquí, un partido que ahora que acaba de pasar el Mundial y lo complicado que era, pero aquí se jugó un partido de la selección Antioquia y una selección de la China. Eso fue por ahí en el año 70, ¿no? Un partido aquí en el Estadio Atanasio Girardot un sábado. Y entonces los equipos de la China venían 24 jugadores y todos eran patrocinados por los papás. Entonces imagínate lo complicado. Y nadie le interesaba eso. Jugaron contra la Universidad de Antioquia, creo, si no estoy mal, donde jugaba Pacho Maturana, Winston, jugaban, ¿no? Y resulta que salieron a jugar el Chili Hipiti, y me acuerdo que con otros trabajaba Giovanni García, y para el segundo tiempo me costó aprenderme todos esos nombres para narrar el primer tiempo, y yo novato todavía, pues aquí. Partido que nadie, la radio no lo transmitió, nadie transmitió, creo que fuimos los únicos que transmitimos, y televisión pues ni pensarlo. Entonces Giovanni empieza, cuando empezó el segundo tiempo, Jorge, le voy a dar los cambios. Entonces le dije, sí, Giovanni, ya los tengo. No, es que hubo cambios los dos en el equipo. No, ya los tengo. Hasta que le dije con Alberto Villalobos, un operador que gracias a Dios todavía nos acompaña. Entonces le dije al flaco, vaya donde Giovanni, cierra el micrófono y vaya para allá al camerino y dígale que para mí van a jugar los mismos 11 chinos que salieron a jugar el primer tiempo. Y así fue para poder por lo menos salir del paso, porque no era fácil volver a aprenderme, pero imagínate. Y muchas anécdotas con Javier Hernández nos pasó alguna vez en París y demás. Con Javier Giraldo Neira nos pasó una vez en una Copa Libertadores que nos mandó todelar en el año 73, si no estoy mal, en Venezuela, en Valencia. Y llegamos a las 3 de la mañana con Nacional, en el mismo bus de Nacional nos invitó el profesor López Fretes, y llegamos a Valencia y había una feria. Valencia es una ciudad industrial como Medellín, y por supuesto había una feria y no habían hoteles. Entonces empezó ese hombre a las 3 de la mañana, el recepcionista, a buscarnos hotel. Nacional se instaló en su hotel, y a nosotros hasta que ya muy cercana a la hora de las 4 de la mañana nos dijo, vale, váyase a este hotel, y fuimos, nos dejaron entrar, el Gran Hotel, entramos y tal, y al otro día salimos, no nos hicieron firmar papeles ni nada, y nos fuimos para la emisora que nos iba a prestar el servicio técnico. Entonces salíamos, y yo, oye, vale, ¿y en qué hotel están ustedes? Porque ahora lo van a llamar de Colombia, para que lo llamen al hotel. Y dije, sí, orgullosamente le dije, estamos en el Gran Hotel. ¿Cómo, chicos? Y eso es una casecita. Son como, y muchas cosas nos han pasado. Cosas buenas, ¿no? Y las cosas negativas, pues hombre, yo creo que más que anécdota, un gran dolor. Obviamente la pérdida de mi madre por un desadaptado, borracho, drogado y tal, que me arrebató el ser que más amé yo en la vida por cosas que no pueden pasar. Por eso a mí me duele muchísimo hoy, después de tantos años, que siga la norma tan flácida con los borrachos desgraciados que manejan y demás, ¿no? Yo creo que tienen que ser muy duras las normas, porque acabar con un ser humano, como tantas cosas que pasan, ¿no? Cada fin de semana o cada día. Entonces yo diría que tenía que ser muy duras las normas.
Bueno, Jorge, su recorrido, Caracol, Todelar, RCN y Prodeportivo en Sutatensa. Sí, yo realmente no caminé por muchas emisoras. Yo le decía a Marco Antonio Bustos, que Dios lo tenga en la gloria, le decía: Bustos, vos sos un genio, vos has sido récord para todo. Dijo: claro, por ejemplo, tengo 10 hijos, me decía Bustos, y a cada uno le puse a su mamá para que no peleara. La verdad que tenía 10 mamás, 10 hijos. Ese era Bustos, y le dije: ¿y el otro récord es emisora? Dijo: sí, porque yo voy, entonces me aburro en una emisora y ese aire acondicionado aquí no sirve, me voy. Y sale y se va, y renuncia y se va. Y era para creerle. Claro, ¿no? Y además él trabajaba, él tenía mucho mercado, porque era un gran narrador, indudablemente. Y excelente persona. Y excelente persona. Colombia perdió un gran narrador. Entonces, yo estuve, cuando empecé en Voces de Occidente, empecé y estuve por 4 o 5 años cuando empecé. Estando en Buga me oyeron en Medellín, fui a transmitir un partido a Cali, me oyeron en Medellín, porque las cosas del Señor de los Milagros. En Buga me llamaron por la mañana, no llegó Joaquín Marino López a Todelar Cali a transmitir porque estaba en Caracas y no hubo vuelo, no le alcanzó. Y me llamó don Germán Tobón, el gerente de Todelar en Cali, y me invita si yo puedo irle a transmitir un partido. Pues imagínate, ir a transmitir un partido, reemplazar a Joaquín Marino López, a semejante monstruo de la narración. Teniendo yo un hermano gran narrador como era Armando, y admirando a Carlos Arturo, para mí, mi ídolo siempre ha sido Joaquín Marino López, una voz lindísima, una manera de narrar espectacular. Es Juan, ya no narra, pero lo admiro, lo sigo admirando muchísimo. Y resulta que el partido en Cali era Independiente Medellín, Deportivo Cali, y en Medellín jugaban Nacional América. Se cruzaban los dos equipos, y eso fue el 3 de agosto de 1969 exactamente. Y resulta que ese día el Señor de los Milagros abrió todos los chorros sobre Medellín y llovió. Aquí no llovió, sino que diluvió en Medellín y el partido no se pudo jugar. Lo recuerdo muy bien. Entonces no se pudo jugar el partido, y le pidió la voz del Río Grande, le pidió sonido a la voz de Cali, y me escucharon. Y al día siguiente me llamó Jairo Restrepo y me dice: oiga, usted no me sabía ni el nombre, usted es el hermano de Moncada, el que transmitió ayer. Sí, cómo no. ¿Cómo es que usted se llama? Le dije: Jorge Moncada. Tú sabes que fui hermano de Armando por parte de madre. Entonces, pero era como por pegarme el apellido de Armando, y así fue. Me hizo venir, transmití un partido Chacarita Junior Nacional, y al otro día el colombiano publicó una notica cortica y dije: no escuchamos ayer a Roger Araujo, el narrador de Todelar en Medellín, pero en su defecto escuchamos un tal Jorge, puntos suspensivos, que es bueno, no dijeron más nada. Y eso me abrió las puertas, empecé a negociar con ellos, y ya al final, eso fue de agosto, y en noviembre, para el 27 de noviembre, ya me habían hecho la gran oferta, 2.500 pesos, y me vine a trabajar a Medellín desde esa época. Hay una anécdota muy simpática que usted nos contó alguna vez. La manera como usted, cuando trabajaba en Prodeportivo, y además era socio de Prodeportivo con Armando, sí, adquirieron los derechos de transmisión para radio y televisión de la despedida de Pelé, y se la consiguió alguien que no tenía que ver nada con medios de comunicación. ¿Cómo es esa anécdota? Hombre, teníamos Prodeportivo en Bogotá, que era una empresa que empezó con un boom enorme por razones obvias. Primero, era una novedad narrar a dos voces. Segundo, narrar a dos voces con dos locutores que tuvieran más o menos el mismo ritmo. No era fácil para mí, porque Armando ya era un locutor de mucha tradición, y era un locutor, Armando tenía una garganta prodigiosa, muy rápido, de muy buena visión, y obviamente pues yo algo aprendí y algo hacía, pero indudablemente el arrastre lo tenía Armando. Entonces teníamos un magnífico grupo, estaba Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez, en fin, un magnífico locutor comercial que habíamos contratado, y una empresa sensacional como era Sutatensa, con sus ondas cortas, que eso caminaba por el mundo entero. Sí. Pues un día nos llamó, nosotros decíamos que teníamos un corresponsal en Nueva York, era Jorge González, que Dios lo tenga en la gloria también. Resulta que Jorge González era un colombiano que se fue, como muchos de la época, a trabajar y a luchar, y este hombre trabajaba de fontanero en un edificio. ¿En Nueva York? En Nueva York, y él era el que organizaba todo. Y un día llamó a Armando y le dice: Armando, aquí en el edificio donde yo vivo, vive Mr. Smith, no sé cualquiera, no me acuerdo, que es el hombre que maneja todos los derechos de la transmisión de la despedida de Pelé, que era el 7 de octubre del 77. Y entonces yo un día
y yo le pregunté y él me dice que sí, que eso está ahí libre, que lo que necesitemos. Entonces, preguntarle cuánto vale. No sé cuánto, pero cobró pues una bicoca. Nada, no cobró nada, eran unos pesos ahí. Y iban emisoras de todo el mundo a transmitir, radio sobre todo. Pues este hombre negoció con Mr. Smith, digo yo cualquier nombre, no me acuerdo quién era. El fontanero, el dueño de los derechos le llevó los contratos y hablando con Jorge, le dice que pasó a Armando y que si él lo autorizaba para que él firmara, y yo firmara. Y firmó González por nosotros a nombre de Prodeportivo. Entonces nosotros hicimos 2 transmisiones, una de radio y la otra de televisión. La de radio por Sutatensa la hicimos Carlos Antonio y yo en radio. Y televisión que se hizo en unión de Mega Televisión, que era la que hacía todo lo del automovilismo. Se fusionó Mega y Prodeportivo. En Mega narró Armando y comentó creo que Giovanni García. En todo caso, cuando Caracol y RCN, las grandes cadenas de Colombia, en ese momento despertaron para comprar los derechos, ya no había nada que hacer, ya tenía eso lacrado y sellado y Mr. Smith había puesto la firma y les dimos en la cabeza a estos dos monstruos. ¿Y Jorge González ya era empresario? Era empresario y a partir de ahí el hombre se quitó el uniforme de fontanero y a trabajar y se quedó haciendo radio hasta hace poco, creo que murió. Bueno, Jorge, de sus 5 hijos, ¿quién en comunicaciones? Yo tuve el mayor narró aquí en Medellín, incluso narró la final de la Copa Libertadores de América en Bogotá. Pero no siguió. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Claro, porque para mí era un inconveniente. Sí. Porque yo estaba narrando y yo en el radio tenía que buscar inmediatamente la transmisión de él, en el momento que entraban los comentaristas, para yo irlo a ver cómo estaba, ¿cierto? Era una angustia. El segundo de los hijos del primer matrimonio, ese no. Tenía una linda voz, yo le ofrecí un día patrocinarlo para matricularlo en la escuela en Bellas Artes, para que hiciera canto, no le gustó y tiene una linda voz, para cantar sería una maravilla, pero no lo hizo. Y resulta que el menor de todos, ya del segundo matrimonio, Santiago, él estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana en Bogotá, y un día fue el padre Alirio en Bogotá a la Universidad de La Sabana a buscar muchachos para llevar al proyecto de Goles en Paz. Y César Mauricio Velázquez, que era el decano de la universidad, que después fue ministro, que fue embajador de Colombia ante la Santa Sede, César Mauricio le dijo: mira, yo tengo aquí un grupo de muchachos y te recomiendo muy especialmente este muchacho, Santiago Campuzano, tiene una buena voz y tal, y él te puede servir, y en fin, y efectivamente. Desde eso Santiago fue locutor en El Campín, era el anunciador oficial. Y un día pasó esto, eso te estoy diciendo hace poco, eso fue el año pasado. Me llamaron de Caracol Televisión para que les ayudara me llamó Javier Hernández para que le ayudara con la narración de un partido. Entonces Javier me dijo: no, ayúdame con eso y yo te pongo un carro que te saque de ahí, porque tenía en El Campín a Millonarios y Cali. El partido en El Campín era 8:15 y yo terminaba en Caracol Televisión a las 7:30 más o menos, pero el partido alargó un poquito, en fin. Sin embargo, me pusieron el conductor, pero un jueves en Bogotá, hermano, moverse, aunque cerca relativamente entre El Campín y Caracol. Y cuando llegué al Campín, yo le había dicho a Darío Ángel Rodrigo, le dije: Darío, ¿me ayudan ustedes? ¿Me cubren un poquito la espalda? Yo había pensado en un locutor que contratáramos, pero no, me dijo Darío: no, tranquilo, quédate tranquilo que nosotros te cubrimos aquí la espalda. Los primeros minutos, ahí hablamos y tal. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando yo llego al Campín? Llegué 10 minutos cuando el partido ya había comenzado. Cuando llego al Campín, a la cabina, y veo a Santiago, a mi hijo, sentado narrando. La verdad a mí me asustó. Entonces yo rápido me senté para sacarlo a él porque pensé que estaba en un atolladero infernal. Entonces me senté y narré, pues ya seguí narrando. Cuando terminó el primer tiempo, los muchachos me dijeron: hombre, muy bien, el pelado, tal, bueno. Pues hermano, ya después de ese susto, se me ocurre decirle a mi mujer llama a un gran amigo mío aquí en Medellín, que es Mario Múnera, le manda los 10 minutos, y Mario Múnera, que es una tumba con teléfono, ¿no? Sí. Se la manda a Javier Hernández, y Javier me llamó y me dice: oye, ¿y esto? ¿Cómo así que este muchacho narra? Pues hermano, fue locutor, Caracol Televisión tuvo 4 narradores en el Campeonato Mundial, que era Javier Fernández, este muchacho Morales, Santiago Campuzano y yo. Nosotros hicimos
el canal HD y el canal Play, y él narró conmigo. Fuera de que él hizo un poco de partidos viejos, de montajes de los partidos de Colombia, hizo conmigo, él hizo 6 partidos en directo del Campeonato del Mundo. Qué bien. Entonces, ahí está. Ya tiene heredero en la profesión también. Sí, tiene posibilidades y además es inquieto y me gusta eso, tiene una bonita voz. Qué bueno. Vamos con este mensaje y ya estaremos en la despedida del programa. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018-000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018-000 412266, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Llegamos ya al fragmento final y como es acostumbrado a nuestro personaje siempre le planteamos una inquietud igual. Jorge, como profesional, como persona, el mensaje para los televidentes. Yo creo que esto sería como lo que a veces me dicen cuando voy a algunas conferencias en las universidades, que me gusta hacerlo. Incluso tengo una conferencia que se llama un poco la historia de la radio. ¿Por qué? Porque tú sabes que en las universidades a veces pasan muy por encima y el estudiante no conoce siquiera la fundamentación de lo que es la radio, ni quiénes fueron nuestros antecesores, ni por qué lo de hoy es el soporte de lo que se hizo ayer. Entonces yo siempre pregunto, y a mí me duele mucho cuando me dicen, no, sobre todo algunas damas, para mí esto es un hobby que usted no se imagina. A mí me duele cuando me dicen eso porque esto es una profesión de fantasía. Yo digo que ahora y con tanta tecnología, con tanta posibilidad de hacer cosas tan maravillosas, lo único que tienen que hacer es prepararse, es leer, es estudiar. Una cosa. Y la otra, un respeto total por el micrófono. Yo digo que el éxito de la radio toda la vida y de la televisión toda la vida es el respeto por el televidente o por el oyente. Y eso, desgraciadamente, muchas veces hemos confundido la vulgaridad
con la alegría. Las cosas no tienen nada que ver. Usted puede ser alegre sin ser vulgar. ¿Por qué razón? Porque es que en tu casa están viendo este programa tus hijos, tus nietos, ¿no? O en radio la persona va en el carro y está oyendo una transmisión y está con sus hijos o con sus nietos o sus niños y el locutor suelta un madrazo por A o por B. Entonces yo creo que eso es lo que se ha perdido, el respeto por el micrófono. Es lo único que yo le diría a la gente, que tuviera como los que quieran seguir esta profesión, que es una maravilla, que piensen con el profundo respeto que tiene que tener uno por el micrófono, por la cámara y desde luego por el televidente o por el oyente. Jorge Eliezer, muy amable, una media hora muy agradable y entiéndalo como un sencillo pero sincero homenaje en sus 50 años. Al contrario, lo orgulloso soy yo de poder compartir con ustedes, de estar aquí, de que me permitas venir a compartir con la gente, de conocer estos magníficos estudios, esta excelente producción, y yo creo yo digo que esto es envidiable para todos cuando uno encuentra estos proyectos de hacer cosas grandes, de mover mucho. No solamente los canales grandes son tan importantes, sino estos canales que son un poco que sirven de puente y de renovación para los medios. Muchas gracias. Jorge Eliezer Camposano Bonilla, nuestro invitado en el día de hoy, narrador. Los esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.